Ok. Entonces el día de ayer, ¿verdad? Habíamos estado discutiendo, ¿sí?, el diseño de un procesador de un solo ciclo para ejecutar, ¿verdad?, básicamente 9 instrucciones de MIPS, ¿sí? Y pues habíamos visto cómo se llama cada una de las partes por separado, ¿sí? Y habíamos llegado al punto donde, ¿sí?, teníamos que ensamblar todo eso, ¿sí? Entonces decíamos que habían ciertos requerimientos para eso, ¿sí? Entonces uno de ellos, ¿sí?, decíamos, bueno, ningún recurso se puede utilizar dos veces, ¿sí?, durante el ciclo de ejecución de una instrucción, ¿sí? Entonces, el caso más claro, ¿verdad?, son los sumadores, ¿verdad?, ¿sí?, y el acceso a memoria. Teníamos 2 unidades de acceso a memoria, ¿sí? Entonces, en el caso de los sumadores, pues básicamente estábamos clonando, ¿sí?, los sumadores, ¿sí? Ok. El uso de multiplexores, ¿sí?, que habíamos dicho ayer que es un multiplexor, un MUX. ¿Qué es un multiplexor? Es un selector, o sea que por una sola entrada pueden pasar por varias señales, pero que en base a otras se decide cuál. No. Ya es enredó todo bien. Entrada a una salida puede ser el de multiplexor. Múltiples entradas, una salida, ¿sí? Entonces, típicamente, ¿verdad?, sí, eso se le llaman los bits o las variables de selección, ese 0 y ese 1, ¿sí? Yo tengo 4, digamos, este es un multiplexor 4 a 1, ¿verdad? ¿Sí? 4 entradas, una salida. Entonces, básicamente, ¿verdad?, si es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿sí? Podemos ver esto, ¿verdad? ¿Sí? Si ese 0 es igual a 0 y ese 1 es igual a 0, es decir, si tenemos este valor, básicamente esto es equivalente, ¿sí?, a conectar. Vamos a decir, este es input 0, 1, 2, input sub 3, ¿sí? Entonces, si, ¿sí?, ese 0 es igual a 0 y ese 1 es igual a 1, entonces eso significa, ¿sí?, es técnicamente, ¿verdad?, hacer lo que hace el multiplexor, ¿sí? O sea, tiene variables de selección, tiene n entradas, vamos a decir, ¿sí? Y la versión más básica, ¿verdad?, es el MUX 2 a 1, ¿verdad? ¿Sí? El más simple, vamos a decir, ¿sí? Entonces, ¿cuántos bits de selección necesitamos en este MUX? ¿Cuántos bits de selección? 2 bits de selección. Con 2 bits puedo representar 4 valores. ¿Cuántas entradas tengo acá? Solo un bit necesito, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, básicamente, ¿verdad?, los MUXes nos van a servir, ¿sí?, donde hayan entradas, ¿sí?, con múltiples elementos compartidos, ¿sí? O sea, una entrada, ¿sí?, que tenga múltiples, ¿cómo se llama?, múltiples líneas, vamos a decir, posibles, ¿sí?, múltiples opciones, ¿sí?, básicamente. Vamos a necesitar, ¿verdad?, señales de escritura para el register file y el data memo, ¿sí? ¿Quién va a generar estas señales? ¿Qué parte del procesador? La unidad de control, ¿verdad? O sea, en general, ¿sí?, estas señales vienen de la unidad de control, ¿sí? Y el último
punto que tenemos acá, ¿verdad? Que decía, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el tiempo de ciclo del procesador? ¿Sí? Es de acuerdo a esto, ¿verdad? Va a ser el delay o el retraso, ¿sí? Del camino más largo entre dos, ¿cómo se llama? Elementos de almacenamiento adyacente. ¿Sí? Visto desde otra perspectiva, de más alto nivel, ¿sí? Sería básicamente basado en el tiempo de la unidad, perdón, de la instrucción que tarde más. ¿Sí? ¿Sí está claro? O sea, ¿por qué el tiempo de ciclo debe ser basado en la instrucción que tarde más? ¿Sí? Porque si no... O sea, el tiempo se debe acomodar, vamos a decir, a esa instrucción, al tiempo, perdón, de esa instrucción. ¿Sí? Ok. Ok, entonces aquí comenzamos el proceso de ensamblaje. ¿Sí? Obviamente aquí no está ensamblado todo, aparte de que no está la unidad de control, solo están las señales de control. ¿Sí? Pero ya empezamos a combinar, ¿verdad? El fetch, ¿sí? Ejecución de instrucciones de tipo registro, ¿sí? Y instrucciones de acceso a memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué ven de nuevo en este diagrama? ¿Qué componente? ¿Sí? O sea, ven acá. ¿Qué es esto? Este es un MUX, ¿sí? Multiplexor. ¿Por qué necesitamos este multiplexor? O sea, Porque las señales de tipo I se tratan de señales de tipo R. ok, Instrucciones. ok. El punto es que una instrucción de tipo R, ¿sí? El segundo operando de la ALU viene del register file, ¿sí? ¿Sí? Si es una instrucción de tipo R, entonces, ¿sí? Ese operando, ¿sí? Viene de acá, del register file, y de acá, la ALU, ¿sí? Ahora, si la instrucción es de tipo I, o sea, immediate, ¿sí? Que son las de acceso a memoria, entonces el segundo operando, ¿sí? Viene directamente de la instrucción, ¿sí? ¿Cuál es ese operando? Que por cierto pasa por una extensión de signo. ¿Cómo le llamamos a ese valor? El offset, ¿sí? Entonces solo recuerden la instrucción, por ejemplo, load word, ¿sí? $T0, coma, voy a poner un, ¿sí? Entonces yo puedo decir 4 $S0, ¿sí? Entonces este valor y este valor se deben sumar. Entonces el offset, o sea 4, es lo que va a venir acá. Son 16 bits, pasa por una extensión de signo, salen 32 y llega al MUX, ¿sí? Esta señal, ¿sí? Generada por la unidad de control, ¿sí? Es la que le va a decir a este MUX cuál de los dos seleccionar. Si va a seleccionar, o sea, si es immediate, selecciona ese, ¿sí? Si es tipo R, te selecciona este, ¿sí? ¿Se entiende el objetivo de ese multiplexor? ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, ¿sí? Este mismo valor, read data 2, vamos a hacer con esto, ¿sí? Se alimenta directamente, ¿sí? Al write data. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿O en qué instrucción?
¿sí? O sea, Store word. store word, ¿sí? Eso es por un store word, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Todavía nos queda un mux por acá. ¿Sí? Voy a poner aquí en... ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde va? Bueno, ¿cuáles son las dos entradas de este multiplexor? ¿Se fijan? O sea, es el read data, ¿sí? El instruction memory y, ¿sí? La salida de la ALU. ¿Y la salida de este MUX a dónde va? Al white data, que es en algún lugar, en algún registro. Puede ser por el login, puede ser Ajá, el login. exactamente, ¿sí? ¿Sí? O sea, si es un load word, entonces el valor del registro que vamos a escribir viene de acá. Y si es una operación de tipo R, vamos a poner aquí una instrucción tipo R, entonces es este valor, ¿sí? Y esta es una señal, ¿verdad?, de la unidad de control que le dice al multiplexor cuál de los dos valores seleccionar, ¿sí? ¿Estamos claros? O sea, el porqué de esos dos multiplexores ahí. Ok. Entonces vamos a agregar ahora, ¿sí?, la unidad de control. O sea, ya dijimos, ¿verdad? Básicamente la unidad de control pues se tiene que asegurar, ¿sí?, por ejemplo, de decirle a la ALU qué tipo de operación va a hacer, ¿sí?, y también de generar, o sea, en el caso de la ALU, las señales tanto del register file como la memoria, ¿sí? Ese es uno. También debe controlar el flujo de datos, es decir, debe generar todas las señales de selección de los multiplexores. Es decir, es la unidad de control a que le va a decir el multiplexor a cada multiplexor, ¿sí? O sea, si asumimos que todos son de 2 a 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál de los dos valores va a seleccionar? ¿Sí? Especialmente en el ejemplo anterior, ¿verdad? Todos son de, ¿sí?, 2 a 1. ¿Sí? Ok, estas son algunas observaciones, ¿verdad?, ¿sí?, referentes a las instrucciones de MIPS, ¿sí?, a los 3 formatos de MIPS, ¿verdad? No me voy a detener ahí, ¿sí? Ya básicamente hemos discutido suficiente para los formatos, ¿sí? Ok, entonces ahora, ¿sí?, vamos ensamblando más partes, ¿sí? Vamos a ver, aparte de la unidad de control, ¿verdad?, que, ¿sí?, la tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Y todas las señales que van, ¿sí?, o que salen de ella, ¿sí? Por ejemplo, register write, ¿sí? El ALU source, si ustedes se fijan, que es una señal para controlar, ¿sí?, a este multiplexor, ¿sí? También la otra señal para controlar a este multiplexor, ¿sí? Tenemos este multiplexor. ¿Qué otra cosa vende diferente aquí con respecto al anterior? Aparte de esta. Está para los jumps. Ok, o sea, si ustedes se fijan ahora, hay otro multiplexor por acá, ¿sí? ¿Sí lo ven?
tenemos otro multiplexor acá. La pregunta es, ¿qué hace este multiplexor aquí? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, este multiplexor recibe la salida de este sumador. ¿Se acuerdan de este sumador? El que calculaba que el branch target address en el caso de un jump. ¿Sí? Entonces, este multiplexor, ¿verdad?, recibe, esto es PC más 4, ¿sí?, y el branch target address, vamos a poner aquí BTA, ¿sí? ¿Y quién le dice al multiplexor qué es lo que va a seleccionar? Entonces fíjense bien, dice si es 0, selecciona PC más 4. Podríamos decir si es 0, si selecciona la entrada 0, significa que no salta, ¿verdad? ¿Sí? Ahora si es 1, selecciona el branch target address, ¿sí? O sea, ¿sí? Entonces, analicemos la lógica, ¿sí? Esto pasa por una compuerta AND, ¿sí? Esta compuerta AND recibe, en primer lugar, una señal que le dice si es BEQ o no es BEQ. Recuerden que es la única instrucción de salto condicional que tenemos en nuestra lista, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le dice, si la instrucción es BEQ y, recuerden que esta, le vamos a llamar así, I0. ¿Sí? Entonces si es un 1 acá y es un 1 acá, entonces ¿qué va a salir acá en la compuerta? Un 1, ¿verdad? Entonces estaremos conectando así literalmente la entrada 1, ¿sí?, a esta salida, y si ustedes siguen esta salida, ¿verdad?, ¿sí?, llega al program counter. Recuerden que el program counter se escribe, ¿sí?, al final del ciclo. ¿Sí? ¿Estamos claros con ese multiplexor que está ahí? ¿Sí? Igual, ¿verdad? O sea, si ustedes analizan la situación, dice, bueno, pero ¿qué tal si no es un branch y este I0 es 1? No importa, esta señal va a ser 0, este va a ser 1, el AND produce 0. ¿Sí? Igualmente, si usted dice, bueno, si es un BEQ, esto va a ser 1. Pero si los operandos no son iguales, este va a ser 0. O sea, el I0 va a ser igual a 0. Entonces el LAN, ¿sí?, produce 0. Es decir, ese sería el caso para nosotros, ¿sí?, de decir, no saltó, ¿sí?, no se ejecutó el salto. Ahí, lo que también me estoy fijando es que hacer un BMQ también sería bien fácil, simplemente. Claro, no está, ¿cómo se llama? No es que no lo hemos puesto porque sea difícil, sino por cuestión de espacio, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí, realmente no es complicado, ¿verdad? ¿Sí? O sea, debería ser bien simple. Ok, ¿qué más hay de nuevo ahí? Fíjense bien que aparece, ¿sí?, por acá, en otro color, otro multiplexor, y fíjense bien que este está en la entrada, ¿sí? O sea, esto va conectado, es decir, la salida de este multiplexor va conectado, ¿sí?, al write address. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Si ustedes revisan, dice, una de las entradas son los bits del 16 al 20. ¿Alcanzan a ver acá? De la instrucción, ¿sí? Y la otra entrada, ¿sí?, son los del 11 al 15. ¿Sí?
La pregunta es ¿por qué? Para entenderlo, voy a regresar. Entonces, díganme ustedes, de acuerdo a lo que ya saben, en una instrucción de tipo R, ¿sí? ¿Dónde está el destino? Del 11 al 15, ¿verdad? O sea, son estos bits están aquí, ¿sí? Del 11 al 15. Ahora, en una instrucción de tipo I que escribe un registro, ¿dónde está la dirección destino? Imagínense que es un load word. Que es una instrucción de tipo I, pero escribe un registro, ¿verdad? Sería, ¿sí? Sería este, ¿verdad? Entonces, estamos claros, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de instrucciones de tipo I, ¿sí? La dirección de, ¿sí? del registro destino, o el write address en el register file, son los bits del 16 al 20. Y en el caso de tipo R, son los del 11 al 15. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes, ¿sí? ven este MUX, ¿sí? que tengo aquí en amarillo, ¿sí? Básicamente. ¿Sí? Igual, ¿verdad? ¿Sí? La unidad de control, o sea, en todo donde hayan señales de control, ¿sí? Es la unidad de control. Ahora, fíjense bien en este, ¿sí? Dice ALU control, que, ¿sí? trae una parte de la unidad de control y hay otra parte que dice instrucción 05, o sea, los bits del 0 al 5 de la instrucción. ¿En qué caso se va a necesitar eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué son esos bits que dice instrucción 0? Recuerden que en las, ¿cómo se llama? Las instrucciones de tipo R, eso es la función. O sea que esto realmente solo tiene sentido, ¿sí? Para las instrucciones de tipo R. En otro, ¿sí? En cualquier otra situación, este ALU control que está acá, ¿sí? Debería ignorar, o sea, esto que lleva aquí y solo tomar en cuenta esto. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Algo más que no haya aparecido antes? Ese control, ¿qué es? ¿Qué componente es? O sea, eso es una simple, ¿cómo se llama? Qué sé yo, ¿sí? O sea, circuito que le va a decir, ¿sí? Aquí al ALU, ¿sí? O sea, qué operación va a hacer, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? de esto y de esto, ¿sí? O sea, que la salida, ¿sí? Va a ser, qué sé yo, n bits, y dependerá de las instrucciones, la cantidad de instrucciones de la ALU, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿verdad? Recuerden que, ¿sí? Aquí podemos decir si la operación es 0, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este era el código especial, el opcode, ¿sí? Podemos decir, ¿verdad? Si opcode o ALU op, ¿sí? Si es igual a 0, ¿sí? Entonces hay que revisar, ¿sí? el valor de estos bits. En caso contrario, ¿sí? O sea, cualquier otro caso, es decir, ALU op, UP distinto de 0, ¿sí? Entonces, claro, de repente podría, o sea, lo que debería hacer es hacer mapear, ¿sí? Es decir, si ALU op es igual a 0, ¿sí? Y llamémosle a esto, ¿sí? Y igual a recuerdo 0x23, que digamos era resta, ¿sí? Entonces resultado podría decir, no sé,
001, asumiendo que fueron 3 bits. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? Si A loop es 0 y I es igual a 0x22, lo más no recuerdo era la suma, entonces podría decir resultado igual a 0000. ¿Sí? Y la A loop, ¿sí? Básicamente vas a ver, o sea, 0000 es suma, 0001 es resta, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, extensión de signo, ahora estamos claros con eso, ¿verdad? ¿Sí? Que en este caso recibe 16 y produce 32. ¿Sí? Ok. Ok, lo que está marcado en azul, ¿sí? En este caso, son las señales activas. Este es el flujo de ejecución de una instrucción de tipo registro. ¿Sí? Y, ¿sí? Fíjense bien, donde está marcado, o sea, donde está en todo multiplexor, perdón, hay un círculo que dice qué entrada elige el multiplexor. Como es de tipo R, fíjense bien, ¿sí? Este multiplexor, ¿sí? Elige la entrada 1, es decir, este. ¿Sí? Este segundo multiplexor elige la 0, ¿verdad? Y la 0 es este. ¿Sí? Este multiplexor, ¿sí? Que básicamente decide qué se escribe, ¿sí? Entonces elige, ¿sí? La salida de la ALU. ¿Sí? ¿Sí? Y esto va al register file, ¿verdad? Esta señal va al register file. ¿Sí? Este multiplexor de arriba, ¿sí? Elige la 0, es PC más 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna señal que no? Fíjense bien, en este caso, el ALU control, ¿sí? Este que tenemos acá, o sea, va a tomar en cuenta esto, ¿sí? Y esto, ¿sí? Para producir la salida, que va a ser la operación de la ALU. Ingeniero, ahí debe ser la extensión de signo, ¿cómo sabe moverse por eso? ¿Cómo? Por ese camino debería ser la extensión de signo. ¿Qué cree usted? Piense si esto es electricidad, vamos a decir. ¿Usted cree que no va a fluir nada hacia acá? Sí. Igual va a pasar de que, ¿sí? Aquí sale algo, fíjese bien, ese algo se viene acá, ¿llega a dónde? Llega al multiplexor. Ahora, el punto es que el multiplexor ignora esta, ¿sí? Y toma la de arriba, así que no importa lo que llegue acá, ¿sí? Igual, recuerde que esto eléctricamente está conectado, ¿sí? Se llega acá, ¿sí? Hace el shift left 2, sale acá, ¿sí? ¿Sí? Igual acá, o sea, de esto no es que, ¿sí? O sea, el hecho que esté marcado en azul no significa ella hizo un desvío y dice, no, es solo para decir, esas son las señales que tienen sentido, ¿sí? Durante la ejecución de una instrucción de tipo registro. No significa que, no sé, la electricidad o los electrones, ¿verdad? Se desviaron por ahí, ¿sí? No se desviaron, ¿sí? Es igual, aquí salió algo, ¿verdad? Y llegó al multiplexor, ¿sí? Pero él decidió elegir de arriba, así que no importa lo que haya llegado en el segundo, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Load word. ¿Sí? Yo creo que está en... ¿Sí? Aquí está. De nuevo, ¿verdad? Concéntrense en las que están marcadas en azul. Significa, ese es el camino o el flujo de datos, ¿sí?, que sigue una instrucción load word. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si se fijan, el primer multiplexor ahora, ¿sí?, ahora lo propongo acá. ¿Sí? Selecciona la primera entrada. Este multiplexor selecciona la segunda. O sea, ahora sí vamos a decir, toma en cuenta esta, e ignora, ¿sí?, completamente la primera. ¿Sí? Lo mismo pasa, ¿sí?, aquí en este otro multiplexor, el cual ignora la segunda señal y solo toma, ¿sí?, la primera. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ok. BQ. ¿Sí? Presten atención aquí. ¿Qué es lo raro que ven ustedes? Si es que ven algo raro. Dijimos, ¿verdad? ¿Sí?, que cada multiplexor, ¿sí?, aparecía encerrada en un círculo, ¿sí?, la entrada que eligen. Resulta que este multiplexor tiene seleccionadas las dos. Y la pregunta es ¿por qué? No debería seleccionar solo una. Porque podría ser cualquiera de las dos. Exactamente, porque no sabemos, ¿sí?, cuál de las dos entradas, ¿sí?, va a seleccionar. ¿Por qué? Porque eso es dependiente, ¿sí?, de esta condición, ¿sí?, el famoso I0. ¿Sí? Entonces, si esta parte, ¿verdad?, ¿sí?, si el I0 es 1, entonces aquí va a ser 1, entonces selecciona esto. ¿Sí? Si no, ¿sí?, si el I0 es 0, aquí es 0, entonces va a seleccionar la primera. ¿Sí? Entonces recuerden que eso depende de aquello de si salta o no salta. ¿Sí? Ahí es donde nosotros decíamos, ¿sí?, cuando estábamos en ensamblador, ¿sí?, si se cumple la condición decíamos salta, si no, no salta. Básicamente eso se traduce acá, ¿verdad? Si se cumple la condición de igualdad, se escribe el program counter con el branch target address, ¿sí? O sea, recuerden que de aquí sale, ¿sí?, el branch target address. ¿Sí? Y si no se cumple la condición, el program counter se escribe con el, ¿sí?, o el valor más 4, ¿verdad?, el valor anterior más 4, que es el valor, ¿sí?, que sale acá. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok. Y ahora, ¿sí?, el jump. La anterior era BQ, ¿verdad? Ahora es el jump. ¿Sí? Entonces es un multiplexor más. ¿Sí? ¿Sí? O sea, recuerden, el jump, ¿sí?, manda 26 bits, se multiplica por 4, eso me da 28, ¿sí?, se concatena, es lo que significa esto, ¿verdad?, con 4 bits del program counter,
eso me da 32 bits, ¿sí? Y eso eventualmente llega a este multiplexor, más lo que ya teníamos antes, ¿sí? Entonces fíjense bien que aquí, ¿verdad? Solo necesitamos esta señal, ¿sí? Para decirle al multiplexor, si es un jump, entonces seleccione este, ¿sí? Este valor. Punto. Ahí no hay condición, ¿verdad? ¿Sí? En caso contrario, ¿verdad? Simple y sencillamente se seleccionaría esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con el jump? Ok. Ok. Entonces ahora hablemos de tiempo. ¿Sí? Y de los caminos críticos. ¿Sí? O sea, ¿cuál será el tiempo de ciclo? Asumiendo lo siguiente. O sea, asumiendo que el retraso de los multiplexores, de la unidad de control, de la extensión de signo, el acceso al program counter, el shift left 2, ¿sí? Las conexiones entre los componentes, ¿sí? Todo eso, o el tiempo de eso, como decían en física, es despreciable, ¿sí? Es pequeñito, así que lo puedo despreciar, ¿sí? O lo puedo ignorar, ¿sí? Y tomemos en cuenta estos datos, ¿sí? El instruction memory y el data memory tienen un delay de 200 picosegundos. La ALU, ¿sí? Los sumadores, 200 picosegundos. Y el acceso al register file, 100 picosegundos. ¿Sí? Entonces, rellenemos aquí, ¿sí? Todos van a tener el valor de instruction memory. Todos acceden, ¿sí? No importa la instrucción, lo primero que hay que hacer es acarreo. Entonces, ¿cuántos picosegundos, ¿sí? Le sumo acá? ¿Cuánto le sumo? ¿Cuánto tarda el acceso a memoria? $200 picosegundos, y todas las instrucciones van a estar en memoria, en el instruction memory, ¿sí? ¿Sí? Ok, una instrucción de tipo R, acceso a registro, lee registro. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le sumo acá? 100. Load, lee registro. Sí. Store word, lee registro. Sí. BQ, lee registro. Sí. Jump, no, ¿verdad? Entonces vamos a dejar así. Instrucción de tipo R, usa la ALU. Load word, sí. Store word también. BQ, también para la comparación. Jump, no, ¿verdad? Jump no usa la data memory, ¿sí? Una instrucción de tipo registro, ¿usa el data memory? No. Load word, sí. ¿Cuánto le sumo? 200, ¿verdad? Store word, sí. BQ, no, ¿verdad? Register write, instrucción de tipo registro, hace register write, sí. ¿Tanto sumo? 100, ¿verdad? Sí. Load word, accede, escribe registro, sí. ¿Cuánto sumo? Store word, escribe registro, no, no y no. Saquemos totales. $600. ¿Cuál es el camino crítico?
¿verdad? Entonces, si estamos pensando en el tiempo de ciclo de reloj, ¿cuánto debería ser nuestro tiempo de ciclo? Estamos pensando en el CC. ¿Cuánto debería ser? 1 sobre 800. ¿Mm? No, 800. 800. Estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Sí, debe ser 800 picosegundos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ok, nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? Vamos a continuar mañana, ¿verdad? Básicamente hablando de una estrategia, ¿sí? ¿Cómo se llama? Para lograr un mejor desempeño, o cómo puedo lograr mejor desempeño en un procesador, ¿sí? Y esa estrategia se llama pipelining, ¿verdad? Nos quedamos ahí y seguimos mañana, ¿verdad?